doctrinas fundamentales que nosotros vamos a estudiar ahora se llama la doctrina de la gracia. Entonces, comenzamos desde ahí estudiando la doctrina de la gracia y podemos comenzar, perdónenme redundar un poquito, pero empezar entonces diciendo qué es la gracia como tal. O sea, nosotros tenemos que ubicarnos en el asunto de la gracia y vamos a ver si podemos sacar por acá esta lección. ¿Qué es la gracia como tal? Entonces, la gracia, algunos la conocen, algunos no la conocen. Yo le he querido como simplificar, desde luego. Si nosotros nos vamos al griego, pues dice que es del griego caris, gracia, es un mérito, es una merced, es un agradecimiento, ¿sí? Aparece en el diccionario, en el Nuevo Testamento aparece 164 veces. En el Nuevo Testamento, la palabra gracia está 164 veces. Escrita allí desde diferentes puntos de vista, la escribieron los apóstoles, el Señor habló de su gracia, bueno, en fin, todo esto. La gracia se puede definir como el favor inmerecido de parte de Dios hacia un pecador. La gracia ofrece todo por nada. Dios dio todo por nada. Dios fue y cogió a un hombre, a un ser humano, a una mujer, a un ser humano en sí, mugriento de pecado, entiéndame el término. Yo le di un rengloncito aquí en la diapositiva, el segundo renglón. El primero dice aparece 164 veces en el Nuevo Testamento, pero en el segundo renglón le doy un resumen de una gran jerga de conocimientos y cosas teológicas y desde el griego y desde el cáliz y desde no sé dónde. Yo le resumo así: un regalo. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios al pecador. El hombre no se merecía nada de eso, no nos merecíamos nada, pero el Señor nos regaló de su gracia, de su salvación. ¿Listo? Entonces, la gracia es más que una restauración terrenal, ¿cierto? Cuando pusimos el ejemplo, o cuando yo hago la analogía del niño o la niña que recogen de allá, del basurero, piojosito, acabadito, eso no trasciende sino hasta que se muera la persona ya. Pero cuando hablamos de Dios, que Dios cogió y nos tomó de allá y nos puso de su vestido blanco, de su presencia, nos dio un nombre en el bautismo, nombre que es sobre todo nombre, que debemos de cuidarlo, hermanos. Estamos en unos tiempos peligrosos donde muchos resultan abandonando el nombre y bautizándose por allá en cosas raras. Después, hermano, eso se llama, es que eso no tiene ni nombre, la verdad, pero nosotros debemos de cuidar eso, porque es que ese nombre y eso que el Señor ha hecho trasciende más allá de esta vida. O sea, yo dije, el niño o la niña que adoptan, ahí hasta, es para esta vida nada más, no hay más, pero el Señor cuando nos tomó, nos limpió y nos adoptó, es para la vida eterna. Es más, yo lo he simplificado así: eso casi no lo disfrutamos mucho en esta vida. Cuando verdaderamente lo vamos a disfrutar es cuando nos moramos, o cuando el Señor venga por su iglesia, es cuando vamos a disfrutar. Sería otro punto, pero lo que quiero aquí dar a entender es que es una restauración no meramente terrenal, sino que trasciende para la vida eterna. Perdón, quiero mirar acá otra cosita. Nadie gana la gracia por obras. Es simple y llanamente por el amor de Dios. Tito capítulo 3, versículo 4. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Para ponerlos un poquito en contexto, que era un trapo de inmundicia en Israel en aquel tiempo, era un trapo, las mujeres no usaban toalla higiénica como hoy en día porque no existía esa tecnología, pero tenían unos trapitos los cuales cuando venía el periodo menstrual se ponían en su parte íntima para contener el sangrado, para retener el sangrado, y luego tenían pues que lavarlo. O a veces no se podía lavar y eso lo enterraban. Entonces la mayoría de veces esos pedacitos de trapos, la mayoría de veces cuando el periodo era fuerte, tenían que con una estaca hacer un hueco y enterrar ese trapito, y eso se llamaba trapo de inmundicia. ¿Por qué de inmundicia, pastor? Porque recuerde que en la ley de Moisés una mujer era inmunda cuando tenía el periodo. El Señor está haciendo una comparación muy tremenda. Dice que la justicia del hombre, el hombre que se justifica delante de él, que yo hice el pecado y que yo hago y que yo hice que fue que, es como un trapo de inmundicia. Entonces la salvación no la gana por ninguna obra que haya hecho. La salvación aquí, la gracia, es simplemente un regalo inmerecido de parte de Dios. Recuerde lo que estaba leyendo la hermana ya en Tito. Es algo que definitivamente no es por obra, sino que es un regalo de Dios. La gracia es un atributo. Decimos que la gracia es un atributo de Dios. Éxodo capítulo 22, 27, yo quiero que usted por favor tenga en cuenta estos textos y los guarde allí en sus apuntes. Primera de Pedro 5, 10, dice: mas el Dios de toda gracia, oiga, no el Dios de un poquito, no, el Dios de toda gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo de Dios. Entonces, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna
Oiga, no es una gloria hasta el domingo ni hasta que nos moramos, sino que es una gloria eterna. Dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pues que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que la gracia es de Dios, ¿sí? No puede venir de otro lado. Ustedes han escuchado por ahí, ay, esa persona no tiene gracia. Eso tiene mucho que ver, o sea, la gracia es algo que Dios pone en el ser humano. El Señor nos da de su gracia, y la gracia aparece 164 veces en el Nuevo Testamento. La gracia, ¿qué es? Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Dios tomó al hombre pecador, al hombre malo, perverso, y le dio de su gracia. La gracia es una provisión abundante que da Dios. La gracia es la bondad de Dios, nuestro Salvador. La gracia es un atributo de Dios, porque Dios, hemos leído que Dios es Dios de toda gracia, 1 de Pedro 5:10. La gracia es un favor que no merecíamos, eso ya está en la misma definición. El origen de la gracia se origina en el mismo cielo de Dios. Él es el Dios de toda gracia, Él es el dador de toda gracia. 1 de Pedro 5:10 vuelve a traerlo. El Salmo 84:10 también nos sirve para reforzar esto. Entonces, mis amados, ¿por quién vino la gracia? ¿Cómo se derramó la gracia sobre esta tierra? Si viene una pregunta, ¿por quién vino la gracia? No le decimos aquí, pero es importante. La gracia vino por Jesucristo. No vino por un ángel, no vino por Moisés, no vino por Elías, que era buena gente, no vino por David, que era medio buena gente porque por allá resultó pecando con una mujer, no vino por Pedro, no vino por Santiago, vino por Jesús de Nazaret, punto. No hay otro ser por el cual pudiera venir. Este es otro ítem, que es otro punto grande que se anota en nuestro Señor Jesús, porque Él siendo humano, recuerde, Él siendo rico se hizo pobre para darnos de su gracia. ¿Por quién vino la gracia? Si en la evaluación le pregunta, ¿por quién vino la gracia? A, por Adán. B, por Moisés. C, por Jesús. D, por los apóstoles. Entonces usted ya sabe, la gracia vino a este mundo por Jesucristo. Y lo sabrá enseñar a alguien que le pregunte, hermano, ¿y por qué vino la gracia? ¿Fue por el Pentecostés? ¿Fue por los apóstoles? Y hay cascaritas, ¿no? Fue el día tal, bueno. No, la gracia vino por Jesucristo. Jesús de Nazaret es el dador de toda gracia. La gracia es una riqueza del cielo. La gracia es un tesoro del cielo. La gracia es la bondad de Dios manifestada a través de un humano, porque así estaba escrito, y ese humano es Jesús de Nazaret, 100% humano, pero a la vez 100% Dios. Entonces, la gloria de la gracia se manifiesta en que somos aceptados en Cristo. Juan 1:17. Romanos capítulo 5, versículo 15 dice de la siguiente forma, Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, está hablando de Adán, ¿verdad? De aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Somos testigos de su gracia. Los verdaderos testigos de Jehová somos usted y yo. Uno sin ser orgulloso, esto no se trata de ser un apabullante, no, pero un verdadero testigo de Dios, un verdadero testigo del Señor, de Jehová, Yahweh, Adonai, Elohim, Adón, Yoshua, Jesús. Hermano, un verdadero testigo es aquel que ha visto levantar un enfermo, aquel que ha visto un milagro, aquel que ha sido primero que todo rescatado del pecado y que siente la salvación en su vida. Él podrá testificar. Recuerde que los apóstoles dijeron, de lo que oímos y vemos, de eso hablamos. Entonces la gracia viene por medio de Cristo, ya lo hemos dicho, pero el hombre es testimonio de ella. Ojo con esto, porque el hombre está llamado. Claro, el Señor Jesucristo es el dador de la gracia, pero el hombre es el que está llamado. Los apóstoles dijeron, de lo que oímos, de lo que oímos, de lo que vemos, de eso hablamos. Entonces usted es responsable, yo soy responsable, cada uno de los que conocemos la gracia somos responsables si la guardamos también y le echamos candado o la compartimos. Lo que quiere el Señor Jesús es que la compartamos. Los humanos somos enviados a llevar la gracia. El hombre no es luz. Recuerde que el hombre es tierra, pero nos convertimos en un espejo porque estamos bajo la luz de Cristo. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y luego le dice a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Soy yo o son vosotros? No, lo que pasa es que nosotros somos, en ese caso, como la luna, somos un reflejo. Nosotros reflejamos la gloria de Dios. Cristo nos ilumina con su gracia y nosotros se la transportamos a la gente. Entonces yo creo que esto no es muy difícil de entender. El hombre toma de la gracia y brinda a los demás de lo que recibe. Juan 1:16, dice Romanos 6:13 así. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque definitivamente, hermano, lo que tenemos nosotros no de Biblia y lo que tenemos de conocimiento espiritual no proviene del mundo, sino que proviene de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. El mensaje, ¿cuál es el mensaje de la gracia? ¿Cuál será el mensaje que hay que llevar? ¿Qué será lo que hay que decir? Que Jesús quita el pecado del mundo. El mensaje de Juanito no ha cambiado. Juanito traía un mensaje así y el mensaje no ha cambiado. ¿Listo? Listo. ¿Dónde comienza y dónde termina la gracia? Entonces, muy importante esto. Aquí hay una cantidad de conceptos, mis hermanos. Ustedes se van a encontrar con gente que tiene una cantidad de conceptos. ¿A dónde comienza, a dónde termina la gracia? Entonces ellos van a decir que, unos dicen que la gracia comenzó en el Sinaí, otros dicen que la gracia comenzó con la ley, otros dicen que la gracia comenzó en el día de Pentecostés, otros dicen que comenzó con la muerte de Cristo, otros, cada uno tiene un concepto y otros dicen que la gracia ni ha comenzado. Eso depende a quien le pregunte. Pero mirando en la Biblia de una forma correcta, vemos que la gracia como dispensación, es decir, un periodo de tiempo que el Señor enmarca para que de todas las naciones se forme la iglesia, porque eso entendemos que ese es el periodo de gracia, un periodo de tiempo donde el Señor quiere que aparezcan la gente que le acepte a Él y que forme iglesia. Entonces, a eso le llamamos dispensación, y si hablamos de dispensación, la gracia comienza con la muerte y la resurrección de Cristo. Al hombre debería de salvarlo el segundo Adán. El primer Adán imperfecto nos vendió, nos mandó a la alcantarilla, pero el segundo Adán, que es Cristo, nos regeneró, nos cambió, nos ayudó, nos levantó y nos dio de su gracia. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 24, dice de la siguiente forma: siendo justificados, vuelve y dice, gratis, gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por favor, esta palabra redención significa rescatar del secuestro. Eso significa redención, rescatar del secuestro. Entonces, sigo leyendo. O vuelvo a leer desde el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, mis hermanos, la gracia sin la muerte de Cristo no es que no haya existido gracia, lo que pasa es que no es la dispensación fuerte, no sería el derramamiento, porque ahorita vamos a mirar a ver si en otro tiempo también hubo gracia. Pero si hablamos, por eso le digo, si hablamos como dispensación, o sea, donde el regalo, donde abundan los regalos, dice, hay regalo para ti, para todo el mundo está regalo, destápelo, cógelo, tómalo. Entonces, ¿dónde comenzó esa repartición de regalos de parte de Dios, hablando de la salvación? A través de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección. Porque si Cristo solamente hubiera muerto, estaríamos igual que pasó con Buda, igual que con Confucio, igual que con Migarta Mautana o con cualquiera de ellos de los antepasados, igual. Porque se murieron y allá están en la tumba. Pero lo que nos hace a nosotros diferentes es de que nuestro Jesús de Nazaret murió como los otros héroes que tiene la gente, pero el nuestro resucitó. Y en la tumba hay un letrero que dice, no está aquí, está vivo. Esa es la diferencia. Entonces, hermano, esa muerte y esa resurrección es lo que nos hace ahora que nosotros tengamos abundante gracia. ¿A dónde termina la gracia? Pero la gracia, lo que nos está importando aquí es ¿dónde comienza? Muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Dónde termina? El día que el Señor recoja su iglesia, se acaba el gran macro periodo de tiempo de regalos de salvación. Hoy en día lo único que hay que hacer es creer en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, pide perdón por tus pecados, bautízate creyendo que Jesucristo es tu Salvador, tómalo como tu único Salvador y se acabó, y para adelante. Pero después de que el Señor recoja su iglesia, la cosa se pone a otro precio, porque ya entra un periodo para Israel y ya se acaba el gran periodo de gracia. Les dejo este versículo, por favor, para que lo lean. Es un versículo muy lindo, capítulo 15, versículos 50 al 52. Son 1, 2, 3 versículos que son bien preciosos. Lástima no tener el tiempo para estudiarlos, pero por favor, de verdad, léalos en su casa, hermano, porque esto le va a ayudar mucho. Entonces, ahí está. ¿Dónde comienza? Allá en el Calvario. Ahí está la fotito para los que la están viendo. Allá en el Calvario, allá con la muerte y la resurrección de Cristo, que está abajo. Y luego aquí está el levantamiento de la iglesia. Cuando el Señor levante la iglesia, se acaba la plenitud de la gracia.
Se acaba ese periodo de gracia tan abundante para las naciones. Elementos que constituyen esta dispensación de la gracia. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, el hombre hoy no tiene necesidad de la ley de Moisés. Ojo, no tiene necesidad de volverla un rito para cumplirla. Ahora, la ley de Moisés se dividía en varias partes. La ley de los ritos, la ley de la ética, la ley de la moral, la ley obligada, la ley, bueno, todo era obligado, pero nosotros estamos hablando de que no tenemos que hacer de los libros de Moisés, de la Torá o del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, no tenemos que hacer un mamotreto de leyes para cumplirlas, y entonces el sábado hay que esto, y entonces hermano hay que ponernos kipá, y hay que comprar la menorá, y hay que ponernos la filatelia, y una cantidad de cosas, y tenemos que andar entonces allá también contra el muro y hacernos el muro de los lamentos y hacernos, no, hermano, eso es la ley. Nosotros no necesitamos hoy eso. Eso es lo que nos dice Jesús de Nazaret, y hay un versículo que leyó Blanquita que la verdad, hermanos amados, es uno de los versículos cumbres, porque hay muchos. El Señor dijo, basta ya de lunas nuevas, basta de días de reposo, basta de prohibiciones de esto, basta de eso, ya se acabó. Eso era el antiguo pacto. Entonces el hombre hoy no tiene necesidad de la ley como un cumplimiento, la ley de Moisés, en el aspecto de tener una cantidad de sacrificios. No estamos diciendo que vamos a abandonar toda la ley, la ley moral que es, sigue, no matarás. No, hermano, pues eso se sobreentiende que un cristiano no va a matar, pero no es el sacrificio de los ritos, no es hacer toda esa rituamenta para ser salvo. No hay necesidad hoy de todos esos ritos. Entonces, ¿será salvo por qué? Por aceptar a Jesús, o será condenado por rechazarlo. Así de sencillo. La salvación, mire que es sencilla, uno es el que la complica. Acepta a Jesús, y si lo acepta, pues lo recibe, se bautiza en su nombre, persevera en la santidad y sigue adelante. Y si lo rechaza, pues no habrá nada de lo anterior. San Juan 3:36, Juan 1:12. Los judíos rechazaron a Jesús y lo hicieron crucificar. Eso es lo que dice Hechos 4:27. Eso es lo que Pedro les está echando allá en el discurso, en la oración, perdón, porque es una oración que dice: a este que han crucificado por manos de inicuos. ¿Se acuerdan? Antes de que temblara el lugar. Esa es la oración que están haciendo. Estos judíos han hecho crucificar al Señor, al Rey de Israel, por manos de inicuos, refiriéndose a los romanos. Se lo entregaron a extranjeros para que lo mataran, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, la ley, según los escribas, ellos cogieron los 10 mandamientos y los 10, cada mandamiento lo convirtieron en un capítulo, y cada capítulo le sacaron determinados artículos, y la ley de Torá de Moisés la convirtieron en 613 leyes. Eso incluye la circuncisión, eso incluye el no tocar cadáveres, eso incluye el sábado, eso incluye una cantidad de cosas que hoy la gente quiere cumplir. ¿Qué relación hay entre los sacrificios de la ley y la gracia? Hay una relación. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En la ley había que sacrificar un cordero cada año. Cordero pascual, el cordero de cada año, había que sacrificarlo. Según Hebreos, léete por favor Hebreos capítulo 10, versículo 1. Ese era un sacrificio que se hacía por una vez en el año, para que viniera, recuerde que había que chorrear la sangre sobre una gran caja de madera que llamaba el arca del pacto, y dentro del arca estaba 3 cositas muy significativas para Israel, y cada una significaba algo para Israel, y la sangre derramada sobre la tapa se llamaba propiciatorio, para que salvaguardara la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Entonces era un ritual muy grande, y cada año había que sacrificar un cordero. El pueblo debería guardar los 613 mandamientos, ya dijimos, los que según los escribas habían sacado. No se podía cargar nada en sábado porque era malo, etcétera, etcétera. Pero un día viene Juan el Bautista, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, se acabaron los rituales. La ley muy buena, muy bonita, sí, la ley fue una delicia. Más adelante quizás podamos ver que la ley fue en parte una delicia esa es para mí tu palabra, pero ¿quién la podía cumplir? Nadie. El Señor siempre le dijo: fariseos hipócritas, escribas hipócritas, ustedes le han puesto leyes al pueblo que ni siquiera ustedes las han podido cumplir. De los 10 mandamientos sacaron ese mamotreto de cosas que ni siquiera ustedes pueden cargar eso. Entonces, mire que ni siquiera los escribas, ni siquiera los fariseos pudieron cumplir la ley. Entonces, mucho menos nosotros, que somos unos pobres colombianos, hermano, que aquí estamos más graves que... Entonces, hermano, no podemos ni con la gracia, mucho menos con la carga de la ley. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo humano, que lo acepte, lo reciba, y su efecto es eterno. Su efecto es eterno. Entonces, tengo aquí Gálatas 5:1, por favor, léete en casa Gálatas 5:1 y Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, oiga, no es de una ley, es un don de Dios. ¿Y qué es un don de Dios? Un regalo.
Es un regalo que Dios dio. No, Señor, yo no quiero regalos suyos. Yo quiero es ganármela. Yo quiero es guardar el sábado, Señor. A ver, vamos a guardar sábado. Vamos a hablar hebreo y no vamos a decir más Jesús. Ahora vamos a decir es Joshua. Vamos a ganárnosla, ganémosla. No, hermano, o sea, no podemos. No podemos. La ley, precisamente por eso murió Cristo. Porque el Señor dijo, ustedes no pueden con esa carga. Entonces yo voy a morir en reemplazo de ustedes. En mí se cumple toda la ley. Listo. Entonces espero que eso quede entendido. ¿Había gracia bajo la ley? Dice que hay 6 maneras de demostrar, ojo con esto, hay 6 maneras de demostrar que la gracia ha estado presente siempre. Siempre ha habido destellos de gracia en todas las, nosotros hablamos de 7 dispensaciones y en todas las 7 ha habido destellos de gracia. En la elección de Israel, este fue un acto de favor inmerecido. ¿Por qué el Señor escogió a Israel y no escogió a otra nación de las que estaban alrededor? Por gracia, le pareció bien, le plació que era Israel y ahí iba a ser un pueblo. Ese es un acto de gracia. No se lo merecían, pero es un acto de gracia. En la restauración de su pueblo pecador también. En la elección de escoger una iglesia también. Entonces, bueno, eso ya vendrá más adelante. Pero inclusive la gracia se hizo antes de la ley. Antes de la ley el Señor tuvo destellos de gracia. Le plació bien en Génesis 3:15 por gracia decir que un hijo de un descendiente de esa mujer que había hecho transgredir a Adán el único mandamiento que existía en su momento, que un hijo de esa mujer pues fuera el que salvara a la humanidad, refiriéndose a Jesús. Entonces, en todo tiempo, no nos vamos a quedar aquí. Mire, en la dispensación de allí de la inocencia, de la conciencia del gobierno humano, no, en todo tiempo hubo destellos de gracia. En todo tiempo, en la ley hubo, claro, la ley también. Recuerde cuando el Señor estaba allí rodeado de 2 ladrones, murió en medio de ladrones, y uno le dijo, eso, si es hijo de Dios, bájese a ver y haga algo por nosotros. Y el otro le dijo, cállate. ¿No tienes temor? No tienes, nosotros no lo merecemos, pero este hombre es inocente. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, desde ya estás conmigo en el paraíso. Y si se ve, uno no necesita, cuando ya se vaya a morir, eso uno se arrepiente y punto. Pues eso es ignorancia porque estaban bajo la ley y el Señor hizo un destello de su gracia y lo perdonó. El hombre, Jesús, cuando la mujer estaba allí, le dijo, no es justo coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo, pero es que los perrillos se alimentan con las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos. El Señor le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase como tú deseas. Destello de gracia, derramó de su gracia ahí. Pero no quiere decir que la gracia estaba a flor de piel. No, no, no. ¿A dónde está la gracia a flor de piel? ¿Desde dónde comenzó? Desde el Calvario y la muerte y resurrección de Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta que el Señor recoja la iglesia. Ese es un periodo como quien dice, hermano, venga que esto está regalado, esto está botado, esto está gratis, recójanla. Ahí es. Entonces, en otras dispensaciones hubo solamente destellos de su gracia y de su misericordia. Pero en todo tiempo hubo gracia, sí. Contraste entre la ley y la gracia. La ley, vea, la ley y la gracia. Hermano, pues la verdad que aquí habría mucho que decir en ese contraste. Pues Dios hace un contraste grande y la introducción de la gracia es Cristo. La ley es una ley que condena, la ley es una ley de sacrificios, la gracia es un regalo, se da una solita vez. En la ley había que matar corderos cada año y fuera del cordero de cada año había que hacer una matazón por cada familia, toros, bueyes, palomas, y derrame sangre y coma toros y haga asados. Y en la gracia no hay necesidad de sacrificios. En la ley había que guardar Shabbat, en la gracia no. Dios es nuestro descanso. Jesús de Nazaret es nuestro sábado, Él es nuestro descanso. Él nos quitó de lunas nuevas, nos quitó de una cantidad de cosas y nos dio su salvación por gracia y misericordia. No para que nosotros nos gloriemos y digamos, eso, para que sufran, guarden la ley israelita. No. Si ellos quieren ser salvos también, pues pueden ser. Mire que un israelita puede dejar de guardar la ley y formarse pueblo de Dios, ser iglesia, y sería salvo no por adopción allá, sino por ser iglesia como tal. Entonces, en la ley hay muchos corderos, en la gracia hay un solo cordero, el que dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 versículo 39 o 29 creo que es. Entonces, hermanos, tenemos muchas cosas. La ley era deliciosa, sin embargo, Israel creía que la ley era una delicia para su vida. Así dice el Salmo 32:1, el Salmo 39, 8 y 9, el Salmo 119, 45. Por la ley es que viene el conocimiento del pecado. Aquí la ley de Israel y cualquier ley es la que da conocimiento que nosotros cometemos pecado. Pero la gracia es una bienaventuranza, porque en la gracia se dice que ha sido perdonado el pecado de aquel que lo cometió. Entonces, en resumen, la gracia es algo maravilloso, hermano. Entonces, la demostración de la gracia de parte de Dios no quita el contraste entre la ley y la gracia, introducida por Cristo.
En los versículos del libro de los Salmos 32, 11, etcétera, etcétera, encontramos la exaltación de quienes ven las bendiciones de la ley, las cuales dan vida para tales santos del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Era lo que había, era una delicia. Cumplir tu ley me es una delicia, Señor, es para el Antiguo Testamento. La ley señala culpa del infractor de la misma ley. También traía alegría, ya dije bien.